Buenas y bienvenidos al capítulo 13, al episodio 13 de el podcast El Bazar de la Bolsa. Bienvenidos. Ya ha empezado el Mundial, ya estamos ahí. No suelo comentar noticias de la semana, pero bueno, de vez en cuando comento algo. Esto no es una noticia exactamente, es una cosa que me ha parecido curiosa simplemente, porque el otro día trasteando por Twitter vi que habían retuiteado un tuit de Merito Quintana, que es un gestor de un fondo que se llama Numantia Patrimonio, y bueno, el tuit decía: comprad JD insensatos, ¿no? Y resulta que el lunes, bueno, salió la noticia que Google ha comprado, se ha gastado 600 millones de dólares, bueno, un poquito menos, en comprar acciones de JD. JD es, por así decirlo, es como el Amazon chino, que muchos pensaréis que es Alibaba, pero JD es, por así decirlo, competidora de Alibaba. Dicen que se parece más a Amazon que Alibaba. Puede que esto sea para Google para poder competir con Amazon. No sé, en cualquier cosa es muy interesante. Bueno, y este podcast lo quería el número 13. El título vendría a ser Biotecnológicas con Momentum. Empresas del sector de la biotecnología. El podcast pasado hablábamos de PharmaMar. Este también lo he querido dedicar a empresas biotecnológicas, y el podcast que viene también hablaré de empresas biotecnológicas y haré un descanso y hablaré de otros temas para no cansar y no cansarme yo también. Y espero que lo disfrutéis porque son empresas muy interesantes. Es verdad que al final estaba un poco cansado y creo sobre todo la última empresa la he explicado fatal, pero espero que entendáis el concepto y que os parezca interesante, igual que a mí me ha parecido súper interesante. Os dejo con el podcast y gracias por estar ahí. La semana pasada, o en el podcast pasado, hablábamos de la empresa PharmaMar, una empresa biotecnológica española, y comentábamos que un fármaco, el Aplidin, no había pasado la autorización de la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, no porque el medicamento funcionase mal, ni siquiera porque fuera tóxico, sino porque, creo, ahora estoy un poco hablando de memoria, era porque no era mejor sustancialmente que otros medicamentos ya en el mercado. Y luego puede pasar que algunos medicamentos para un tipo de enfermedad no sean autorizados, pero para otros sí. Y bueno, esta semana estaba PharmaMar en 1,7, en 1,5, bajó del 1,5 de hecho, y en un día remontó hasta 1,70, que claro, eso es una subida muy fuerte. Y aunque ahora ha vuelto a bajar a 1,6, pero la subida se debió a que el Aplidin, que es el medicamento que la EMA no le ha aprobado en un primer momento, ha llegado a un acuerdo para distribuir este medicamento en América Latina con una empresa austriaca, que esta empresa austriaca está muy especializada en comercializar productos, bueno, medicamentos en varios países de Latinoamérica. De hecho, en esta empresa, aunque es austriaca, hay mucho personal español. Bueno, es un poco porque este mundo de la biotecnología es muy complicado, es muy enrevesado, hay mucha información. Ahora lo veremos en el podcast de hoy. Y siempre depara sorpresas. Es muy complicado valorar las empresas. Bueno, yo creo que más que complicado es que es imposible, porque al final depende. Hablábamos de que si la EMA te autoriza el medicamento o la FDA te autoriza el medicamento, pero al final es la propia naturaleza la que te autoriza el medicamento, si funciona o no funciona. Y bueno, en relación con esto también salió una noticia esta semana, con un organismo terrestre, en este caso, que está en la Tierra, que es el Cardo Mariano, que es propio del clima mediterráneo, porque han descubierto que tiene propiedades antitumorales para cuando se da metástasis en el cerebro. Y esto es una investigación que se ha desarrollado en España, ya se ha probado con pacientes y de momento ha tenido buenos resultados. Veremos si siguen investigando. Esto lo comento, pues bueno, me parece interesante. Y oye, hay que divulgar un poco que en este país, bueno, no solo en este país, porque hablo mucho de España, pero bueno, también en Latinoamérica y en muchos países que
que no tienen tanta fama en investigar como pueda ser Estados Unidos o Alemania o Japón, pues también se hace muy buena ciencia y se investiga mucho, pero nos gusta fustigarnos y decir que aquí solo sabemos poner ladrillo. Bien, hoy quería hablar de biotecnológicas, de empresas biotecnológicas con momentum, ¿no? Estas que dices, ostras, ¿cuánto ha subido? ¿Por qué será? ¿Por qué no? He cogido 3. Algún día explicaré cómo cojo yo las empresas que cojo. No voy a descubrir América. No os voy a descubrir América, pero bueno, yo espero explicarlo algún día. Bien, entonces la primera empresa, hoy vamos a ver 3 empresas estadounidenses. La mayoría de empresas biotecnológicas cotizan en Estados Unidos porque ahí hay lo que hemos comentado alguna vez que es difícil de crear, que es el propio ecosistema en el cual crece bien cualquier organismo. Un organismo puede ser una planta y puede ser una empresa también. De hecho, ponemos el ejemplo de Farmamar. Farmamar es una empresa española, pero cotiza también en el Nasdaq. Pues ¿por qué? Porque en el Nasdaq y en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos analistas que analizan este tipo de empresas, que pues una empresa en Europa pues no la analizarían para empezar. Y además también hay muchos inversores que se fijan en este tipo de empresas y hay un ecosistema mejor para que se inviertan en este tipo de empresas y les vaya mejor en bolsa. De momento no se ha notado, al revés, pero bueno, estas cosas como siempre llevan tiempo. Bien, pues vamos a comentar 3 empresas. La primera empresa que quería comentar, que ha subido mucho, hace unos meses estaba a 5 euros, ha tocado los 15 euros y ahora está en 13 euros, es la empresa Vericel. El ticker es V de Valencia, C de Castellón, E de España, L de Lugo. Es una empresa que tiene 2 productos en el mercado y desarrollando un tercero. Hay muchas empresas biotecnológicas que lo que tienen es un fármaco apenas, que están en fase 1, que no quedan muchos años para ver si tiene éxito y luego poder comercializarlo. Y esta es una empresa biotecnológica que ya lleva muchos años, pero recientemente le aprobaron dos medicamentos. Bueno, no sé llamarlo medicamento, ahora lo veremos. Y es una empresa que está en pérdidas, pero espera que este año salga de pérdidas. Y para ser una empresa biotecnológica no es muy común porque muchas están en pérdidas, muchas no tienen nada en el mercado. Y bueno, por eso puede ser interesante y por el potencial de crecimiento. Vericel Corporation se dedica al desarrollo de terapias celulares autólogas. Autólogas quiere decir, o sea, terapias con células del propio paciente para el tratamiento de pacientes con enfermedades y afecciones graves. Vericel comercializa 2 productos de terapia celular autóloga en los Estados Unidos. El primero es MACI, M de Madrid, A de Alicante, C de Castellón y de Italia, MACI, que es un implante de condrocitos, o condrocitos es un tipo de célula, autólogos, ¿no?, de tercera generación para el tratamiento de defectos del cartílago en la rodilla. Luego lo explicaremos en cristiano qué significa esto. Y el segundo producto es el Epicel, que es un autoinjerto epidémico cultivado. Es un reemplazo permanente de la piel para quemaduras de espesor total mayores o iguales al 30% del área total de la superficie corporal. ¿No? Porque si tenemos una quemadura que es menos del 30%, lo que se hace es, en la zona afectada nos injertan nuestra propia piel de otra zona del cuerpo. Bueno, este producto es como una piel artificial, pero para cuando las quemaduras son muy grandes, que no hay opción a autoinjertarte la piel de otro sitio del cuerpo. En este momento, Vericel está considerando opciones para la concesión de licencias y distribución de MACI y Epicel en diversas regiones geográficas fuera de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya lo comercializa hace ya más de un año. Y además Vericel está evaluando asociaciones para el desarrollo y aprobación global del Ixmielocel-T, que ahora explicaremos para qué sirve. Bien, 2 productos aprobados. El podcast de hoy es interesante ver que son empresas con momentum, que podría ser interesante. También se podría haber titulado empresas que nos interesa que les vaya bien, porque va a ser un beneficio para la sociedad. Bien, ¿el producto MACI qué es? Pues funciona de la siguiente manera. El doctor, un cirujano, te extrae una muestra de cartílago de la rodilla del paciente y envía esa muestra a las instalaciones de Vericel. Y esta empresa lo que hace es cultivar esas células y las mezcla con
colágeno que extrae del cerdo, del animal del cerdo. Y mezclando las células del cartílago con el colágeno, lo que consigue es crear un nuevo cartílago, y ese cartílago se lo devuelve al doctor y el doctor te lo vuelve a poner en la rodilla, pero es un cartílago ya bien, es un cartílago reparado. El MACI es el primer producto hecho con células propias del paciente, autorizado por la FDA. Fue en diciembre de 2016. Es el primer producto que se ha autorizado de que te saquen células de tu cuerpo, las traten, las manipulen y te las vuelvan a poner. Para que os hagáis una idea del potencial de esta empresa, en el 60% de las artroscopias se detecta que el cartílago tiene defecto. Bien, es verdad que hasta ahora este producto se ha aprobado solo para pacientes con menos de 55 años y suele ser sobre todo para pacientes que tienen una vida activa, ya sea laboral o deportiva. Bien, y el Epicel, bueno, el Epicel está indicado para su uso en adultos y niños que tienen quemaduras dérmicas profundas, o superiores al 30% de la superficie de la piel. Y se puede usar junto con autoinjertos, o solo en pacientes para quienes los autoinjertos de espesor parcial pueden no ser una opción debido a la gravedad y al alcance de las quemaduras. Es un producto un poco estacional. Se vende mucho más en invierno porque en invierno hay muchas más quemaduras. Pues, ¿por qué? Porque hay mucha más manipulación de sistemas de calefacción, de calderas, de combustibles, etcétera, y tristemente es en invierno cuando más se tiene que utilizar este medicamento. Este es otro medicamento que, o sea, para hacer eso, para sustituir una superficie muy grande de piel, es el único que he aprobado por la FDA. O sea, tiene dos productos que no tienen competencia en el mercado, aunque no es un mercado, por así decirlo, grande, porque el de las quemaduras severas, pues tampoco es que sea tan usual, y el cartílago es una cosa que puedes vivir con un cartílago un poco dañado, pues no tienen competencia, y esto es una cosa, no tiene competencia de momento, es una cosa muy interesante. Y luego, lo que hemos comentado del producto este del cartílago, que sacan células de tu cartílago, las mezclan con colágeno y te las vuelven a poner, pues están ya probando lo mismo para reparar partes del corazón, ¿no? Para lo que son un infarto de miocardio, que es un infarto de una parte del corazón, pues reparar una parte del tejido del corazón con esta técnica. Pero esto está en estudio, ¿no? Está en preclínica o fase 1 y habrá que ver si sale o no. Pero en cualquier caso es muy interesante porque ya han hecho estudios animales y tal, y de momento pues ha ido bien la cosa. Además, esta empresa acaba de firmar un contrato con la empresa ICT, y de Italia, C de Castellón, T de Teruel, que es una empresa china para distribuir sus productos en varios países de Asia-Pacífico. O sea, pero claro, es un producto que funciona, es un producto muy novedoso, no tiene competencia. Pues imaginaros el mercado gigante que tiene, porque además hemos comentado el cartílago de rodilla, pero ese cartílago también hay otras articulaciones, como podría ser el tobillo, los hombros o las caderas. Imaginaos el gran mercado que hay. ICT, además que es una empresa china, es una de las empresas punteras en las terapias de las de CAR-T, que se llaman, que es un inhibidor que hace posible que nuestro sistema inmune identifique las células cancerosas y las pueda eliminar, que es uno de los tratamientos más novedosos que hay actualmente contra el cáncer. Creo que actualmente solo hay una terapia de ese tipo aprobada, pero hay un montón de empresas que están ya casi en la línea de salida para empezar a comercializar sus productos, porque ha tenido unos resultados espectaculares. Esto es la llamada inmunoterapia, y ya veremos más adelante en este podcast con otra empresa cómo funciona y lo importante que puede ser. Bien, vamos a ver los números de Vericel. Bueno, es una empresa que capitaliza en el mercado 540 millones de dólares, ¿no? Lo que valdría. Hay que tener en cuenta que ha subido de 5 a casi 15 dólares. O sea, que hace poco pues valdría, pues estaría en 150 y ha subido a 540 enseguida. Ha tenido pérdidas de dinero estos últimos 4 años, pero han sido unas pérdidas estables y unas pérdidas de menos 18 millones de dólares
anuales. O sea, cada año ha perdido unos 18 millones de dólares. Pero en 2014 ingresaba 20 millones de dólares y en 2017 ha ingresado 60 millones de dólares. Y para el 2018, viendo la facturación del primer trimestre, ya vemos que sí, se espera una facturación de 80 millones de dólares y de 93 para el año 2019. De hecho, vemos que el primer trimestre de 2018, o sea, se han incrementado los ingresos un 50% respecto al primer trimestre de 2017. Esto ha sido por el producto Maci sobre todo y también porque se está expandiendo el uso del Epicel, de las quemaduras. Y en los últimos 12 meses, o sea, miramos los últimos 12 meses, o sea, en 2017 tuvo 60 millones de ingresos, pero los últimos 12 meses, o sea, contando el primer trimestre de 2018 y quitando el primero de 2017, han sido de casi 73 millones de dólares, ¿no? O sea, vemos que en ingresos se está creciendo una barbaridad y que está cumpliendo con las expectativas. El mercado al cual se dirige puede suponer unos 600 millones de dólares en ingresos. Y eso sin contar lo que hemos contado de otras articulaciones o no estamos contando tampoco el acuerdo este que tienen con la empresa china. En el primer trimestre, cuando sacaron el informe trimestral, dijeron que no iban a necesitar más financiación. Bueno, ahora veremos lo que ha pasado. Pero lo que sí que vemos es que las ventas, se va a llegar a un punto de inflexión este año, si todo sigue como se espera, que van a pasar ya a beneficios. ¿Vale? De hecho, la acción en el primer trimestre de 2018, o sea, las pérdidas por acción fueron de 0,21 céntimos de dólar, cuando el año pasado, el primer trimestre, fueron de 0,31. Vemos que está reduciendo a pasos agigantados las pérdidas y que pasará pronto a beneficios. Y no pasa nada raro, claro. Porque es que el producto se está empezando un poco a dar a conocer, porque es un producto que necesitas un poco entrenar a los cirujanos. Es un producto que había algo parecido antes y se ha reducido mucho la complicación de la operación, aunque no es una gran operación, y los tiempos de recuperación. Pero claro, tienes que entrenar un poco al cirujano, presentar el producto en los hospitales y lleva su tiempo. Pero claro, la potencialidad y lo que repara es que tiene muy muy buena pinta esta empresa. De hecho, a lo largo de 2018, numerosos fondos han entrado en la acción. Solo hay que ver cómo ha subido de 5 a 15. Bueno, ahora está en 13 dólares y veremos un poquito por qué. Pero Goldman Sachs, el Bank of Montreal, Verition Fund y otros fondos han invertido últimamente. Es verdad que no son en grandes cantidades porque ha sido entre 100.000 y 200.000 euros, pero son empresas que son fondos que ya tenían invertido en esta empresa y han aumentado su posición. De hecho, el 57% de la acción lo poseen inversores institucionales, o sea, fondos. Esto para este tipo de empresas biotecnológicas es importante porque le resta bastante volatilidad, ¿no? Porque las empresas biotecnológicas, pues igual te suben no sé, voy a decir ahora una burrada, pero en 3 meses un 200% y a los 2 meses siguientes te baja un 300%. Pero cuando entran fondos es cuando se le da mucha estabilidad a la acción y suelen ser menos volátiles a menos que salga una noticia inesperada en la mala dirección. Entonces parece todo muy bonito, ¿no? Pero ¿qué pasa con las biotecnológicas? Que suelen dar más sorpresas que otro tipo de empresas, ¿no? Aunque no todas nos dan sorpresas, le das Popular, Pescanova, Gowex o en todos los sectores hay sorpresas, pero quizás las biotecnológicas más y porque crecen muy rápido y necesitan capital. Entonces, ¿qué ha pasado en este? Bueno, pues el primer informe nos dijeron que no necesitarían financiación adicional. Sin embargo, en junio, creo que fue el 1 de junio, hicieron una oferta pública de venta. Esto es que gente que tenía acciones de la empresa, y no sé si acciones de la propia empresa también, las han puesto a la venta. Gente que no las quería vender, o sea, insiders, directivos, y no sé si han utilizado también acciones de la propia empresa y las han sacado a la venta. O sea, no han hecho una ampliación de capital. De hecho, esta empresa hace poco estaba a 5 dólares, ha subido a 15 y han hecho esta oferta pública por 13 dólares. No hay dilución del que tenía acciones, no le bajan porque no es una ampliación de capital. Pero ellos han dicho, o se supone que el dinero va a ser para invertir en la propia empresa, para expandir más rápidamente la comercialización de su producto o para seguir investigando o incluso
para adquirir otra empresa que creara sinergias con Vericel. Esto es un poco lo que hay que poner el ojo en esta empresa, a ver qué pasa con ese dinero, si realmente se va a destinar a algo productivo o han vendido porque quieren realizar beneficios y porque a lo mejor no se fía mucho en la empresa, pero bueno, no creo que sea el caso. Y es una empresa muy interesante a mirar y os animo a que hagáis vuestra due diligence, que se dice, vuestra investigación, porque yo creo que es muy interesante, porque además también es muy interesante las biotecnológicas, muchas, gracias a Dios, se están enfocando sobre todo en el mercado oncológico, en la cura del cáncer, y esta empresa se ha dedicado como un nicho de mercado muy específico y yo creo que va a costar que le salga competencia. Ya veremos, porque hoy en día, gracias a Dios también, pues se investiga mucho en China, se investiga mucho en Japón y se investiga mucho en India y en otros países que no salen tanto en la prensa y cuando por donde menos te lo esperas te puede salir de competencia, reducción de precios, etcétera. Pero claro, aún así un medicamento venido de otro sitio tendría que ser aprobado por la FDA y esto, como ya comentamos en podcast anterior, lleva sus tiempos, es lento y no es fácil que de un día para otro te entre competencia. Por eso esta empresa tiene muy buena pinta y aún tiene potencial de subida. Veremos. No os toméis esto como una recomendación de inversión porque esto es un análisis sesgado, le he dedicado un tiempo para poder dar esta información, pero no soy infalible y se me puede estar escapando algo que sea primordial. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de otra empresa. La empresa se llama Loxo Oncology. El ticker es como la primera parte del nombre de la empresa, Loxo. L de Lugo, O de Oviedo, X de xilófono y O de Oviedo. ¿Esta empresa a qué se dedica? Bueno, esta empresa ha sido una de las triunfadoras de ASCO 2018. ASCO es American Society Oncology. Bueno, es el congreso más importante anual donde todas las empresas van a presentar sus resultados de sus medicamentos, de los que están comercializados, los que no. Hay de ahí desde investigadores a doctores de hospitales, a inversores. Es la conferencia más importante y esta ha sido una de las grandes triunfadoras. Además tiene mérito de que fue la triunfadora ya el año pasado y este año ha vuelto a ser la gran triunfadora, que eso creo que nos había dado, es como el MVP de la NBA, el mejor jugador, ¿no? Bueno, Loxo Oncology, a ver, al final el cuerpo humano, ¿qué es lo que somos? Al final somos un conjunto de varios tipos de células ahí, todas apiñadas, todas juntas, ¿no? Al final somos un conjunto de células. De hecho, tenemos varios tipos de células y cada célula tiene una misión. Cada célula pues fabrica alguna cosa para que el conjunto del cuerpo funcione. Pues por ejemplo, pues algunas fabrican proteínas, otras glóbulos rojos, otras glóbulos blancos. Y el cromosoma que está en el núcleo de las células es el libro de instrucciones. Es donde la célula va a leer lo que tiene que hacer para fabricar eso que le ha mandado que fabrique una señal que ha venido del cerebro. El cromosoma, que es un libro de instrucciones, pero que es, bueno, al final el cromosoma es un conjunto de genes, ¿no? Un gen que es una molécula, que es un conjunto de átomos, al final es... y los humanos, ¿qué pasa? Que un cromosoma es un conjunto de genes y los humanos a veces en esos cromosomas tenemos oncogenes. Bueno, a veces me pongo aquí a dar explicaciones científicas. Yo en mi formación tengo un papel ahí que dice que soy ingeniero, aunque así puramente como ingeniero he trabajado poca cosa. Y bueno, yo lo que intento es un poco explicar las cosas para niños, no toméis todo al pie de la letra y yo creo que lo importante es que se entienda el concepto y seguro que a lo mejor meto un poco, bueno, o mucho la pata a veces explicando, definiendo cosas, pero yo creo que lo importante que es el concepto se entiende qué es lo que hace la empresa y más o menos al inversor para entender qué es lo que hace más o menos y dónde puede venir la competencia y dónde no, creo que puede servir.
Bien, bueno, como decíamos, los humanos a veces tenemos oncogenes, ¿no? ¿Qué es un oncogen? Pues es un gen que por su gran capacidad de mutación o transformación induce a la formación de cáncer en una célula. Cada célula tiene 6.000 millones de moléculas de ADN y tenemos 37 billones de células. Es un cálculo estimado lo que tenemos 37 billones de células, porque es un cálculo muy difícil de realizar. Y estas células, pues, constantemente, la famosa mitosis, se copian para reproducirse. Haceros una idea de las magnitudes que estamos manejando, ¿no? Por eso hay medicamentos que funcionan a unos pacientes y a unas personas y a otras no. Es que hay miles de billones de interacciones químicas y físicas que se dan en el cuerpo y además no son iguales en unas personas que en otras. Por eso es tan complicado encontrar medicamentos y hay enfermedades súper complicadas, no ya porque el proceso en sí es complicado y es perverso, sino además por la gran magnitud. Y explicamos lo que hace Farmamar. Farmamar se dedica a coger organismos por ahí y a probar suerte a ver si tienen propiedades antitumorales o no, porque ni siquiera sabemos lo que produce el cáncer. O sea, no lo sabemos a ciencia cierta, sí, parece que es un conjunto que entre las mutaciones, entre factores ambientales, factores de alimentación, pero no sabemos exactamente por qué surge y estamos un poco combatiendo a ciegas y cada vez le estamos dando más palos porque estamos acertando más el tiro, pero aún estamos bastante a ciegas. Y aquí es donde va a tener también mucha importancia la capacidad de cálculo de los ordenadores, la inteligencia artificial, para poder manejar estas magnitudes que al cerebro de una persona o un equipo de cerebros, que es un grupo de investigadores, les es complicadísimo llegar a estas magnitudes. Bueno, en muchos casos el cáncer es una enfermedad del genoma, porque se debe a una mutación y entonces el test genético es súper importante. Hoy en día, claro, es lo que se dice la medicina de precisión, que es lo que hacen estas empresas. Pues primero te analizan el genoma, ven qué tipo de genoma tienes, qué genes tienes, si tienes oncogenes o no, y depende de los tipos de genes que tengas, te dan una medicación u otra. Entonces, en Lox Oncology se focalizan en desarrollar tratamientos para personas que tienen cánceres que están causados por una mutación específica de un oncogen. Primero identifican el genoma que tenemos. Cada humano tiene un genoma distinto, por eso muchas veces se coge a los delincuentes analizando el ADN. Y luego atacan a ese oncogen. Normalmente lo que hacen es inhibirlo, que no puede actuar. Y lo bueno que tiene es que aunque es para una mutación muy específica, esa mutación no solo sea en un tipo de cáncer, por ejemplo, no sea solo en cáncer de pulmón, se puede dar también en cáncer de páncreas o de hígado, ¿no? De hecho, ¿por qué ha sido en ASCO 2018? ¿Por qué ha sido la empresa sorpresa, aunque ya la había sido el año pasado? Bueno, el año pasado es esta empresa ¿qué pasa? Que sacó un medicamento y daba los resultados para un tipo de cáncer, creo que era un cáncer, para un tipo de cáncer debido a una mutación, pero claro, el año pasado lo presentó para un tipo de cáncer, no me acuerdo qué tipo de cáncer era, pero era solo para un tipo de cáncer. Y este año, ¿qué pasa? Que ha visto que puede funcionar para otro tipo de cáncer. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Bien, entonces, ¿cuál es el pipeline, no? El pipeline es el conjunto de medicamentos que están desarrollando. Bueno, pues tiene un medicamento que está a punto de pasar a fase 3, que es el que el año pasado presentaron para un cáncer, pero este año han presentado que ese mismo puede servir para más cáncer, pero ¿por qué? Ahora lo explicaremos. Bueno, ha tenido mucho éxito pues porque inhibe un factor de crecimiento de las células tumorales, impide que éstas crezcan y la tasa de éxito ha sido muy superior a otros fármacos.
Y además la diana terapéutica también es diferente a otros fármacos. Es como otra estrategia para atacar el cáncer que se puede combinar con otras que ya hay. Por eso es muy importante. Ha llegado a un acuerdo con Bayer, la empresa alemana. Esto es importante por lo que decíamos antes con Vericel. Porque cuando una empresa grande entra en esta empresa, ¿qué pasa? Que ya le da fondos y la empresa ya por lo general no necesita hacer ampliaciones de capital porque es la farmacéutica grande la que le da los fondos para que vayan haciendo fase 2, fase 3, etcétera, que son las fases más caras porque es cuando hay que reclutar muchos pacientes de muchos hospitales, hay que preparar muy bien los ensayos para que te los apruebe la EMA y la FDA, hay que gastarse mucho dinero en el ensayo, en personal, es lo más caro de todo. Y bueno, quieren en primer lugar aprobar el medicamento que se llama larotrectinib en Europa y, y en segundo lugar comercializarlo si fuera aprobado en Europa. Y bien, ¿esto por qué es importante? ¿Cómo es que ha tenido éxito para el año pasado para un tipo de cáncer y este año para varios? Bueno, pues esto es lo que se llama la terapia génica. ¿Y qué pasa? Que son cánceres que se especula con que el día de mañana o dentro de muy poco ya no se hablará de cáncer de pulmón o cáncer de páncreas o cáncer de hígado en muchos casos, sino se hablará de que se clasificará a los cánceres por el tipo de mutación que tengan en un gen. Y ya no serán cáncer de pulmón o páncreas, sino serán pues el cáncer debido a la mutación X. Y Loxo tiene un fármaco que inhibe esa mutación. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema aquí? Pues que es un tipo de cáncer raro. O sea, el cáncer que se da por esta mutación afecta a muy pocos pacientes. Pero claro, eso también tiene una ventaja, que es cuando hay una enfermedad que afecta a muy pocos pacientes, ¿qué pasa? Que las grandes farmacéuticas no investigan porque no les va a ser rentable. Pues comentamos que un medicamento te puede costar entre 800 y 1.000 millones de dólares desarrollarlo, y si luego al final solo lo necesitan, no sé, pues 50 pacientes en el mundo o 200 o 1.000, es que no, jamás lo van a poder amortizar. Entonces las empresas farmacéuticas, que son empresas, no son ONG, pues no investigan. Entonces, ¿qué hace la autoridad competente sanitaria, ya en Estados Unidos o en cualquier otro país? Lo que hacen es declarar huérfana una enfermedad. ¿Y esto qué hace? Facilita que desarrollar un medicamento para esa enfermedad sea mucho más barato porque no es tan exigente como desarrollar uno para una enfermedad que tenga que afecte a muchos pacientes. Y esto hace que se agilicen muchos los pasos. Entonces, ¿qué pasa? Que al Loxo justamente su medicamento se lo han declarado huérfano y esto le va a acelerar mucho y abaratar mucho el proceso de aprobación si es que realmente se aprueba. Claro, ¿qué pasa? Que el año pasado presentó esto que era para un tipo de cáncer muy específico, pero como es una mutación, no solo se da en cáncer de pulmón, que no se fue el año pasado que lo presentó, sino que han visto que para otros tipos de cánceres también tiene muy buen resultado. De hecho, hay una tasa de éxito del más del 77%, cuando normalmente la autoridad sanitaria competente, con que supere más de un 40%, ya te lo aprueba si no tiene otro tipo de efectos adversos. Y en este caso de un 77%. Pero lo mejor de todo ha sido que el 90% de los pacientes no ha presentado apenas efectos secundarios o han sido muy, muy leves. ¿Qué pasa? Que es una mutación que afecta, que se da en menos del 1% de los tipos de cáncer que hay, ¿no? Esto, al final, lo que es la terapia génica es una nueva arma para atacar al cáncer. El cáncer es un conjunto de enfermedades, un conjunto de, creo que hay más de 300 enfermedades, pero generalmente se llama todo cáncer porque tiene alguna característica común, pero cada una es de su padre y su madre, por eso necesitan tantos fármacos, tanta investigación y es tan difícil pelear. Y hay algunos tipos de cáncer que se operan y creo que hoy en día ya son todos curables, y hay otros que pues se cura el 0%. Pero bueno, esto es una nueva arma para luchar contra el cáncer, pues está la quimio, está la radioterapia, está la inmunoterapia, que se le ha dado mucha importancia, pero la terapia génica, que bueno, al final es un poco una línea así muy fina de distinguir entre inmunoterapia y terapia génica, le está haciendo mucha la competencia a la inmunoterapia. Está la cirugía también,
Y bueno, ya tenemos la terapia génica, que es como inhibición de mutaciones. ¿Mm? ¿Esta empresa qué pasa? Bueno, muchos analistas dicen que ya está en precio, ¿vale? Que pues, no le ven mucho potencial de subida. Otros dicen que le ven un poco por encima de $200. Ahora está en 188, creo, por ahí. Y el problema que he visto en esta empresa es que no me ha quedado claro cuál es su mercado. Cuánto podría... Al mercado, que es muy difícil porque primero no sabemos si va a funcionar en más de uno, si no, es para una mutación muy específica. Entonces es muy difícil calcular, en caso de tener éxito, cuánto podría ingresar por vender ese tipo de medicamentos. Cuando estamos hablando de estas enfermedades tan penosas y que afectan a tanta gente, bueno, yo creo que a todos nos afecta un poco de cerca. Es muy penoso hablar de dinero, ¿no? Pero bueno, esto es un podcast de inversión y yo creo que otro tipo de cuestiones, pues hay que tratarlas ya más en un ámbito personal y en otro tipo de podcast. Y entonces esta empresa lo que tiene es eso, que es muy difícil calcular si está en precio ya o no, una subida meteórica. Pues hace no mucho, hace un año y tal, ya está en $72 y ahora está en 188. Y así como Vericel sí que ves un poco más claro cuál podría ser el mercado, aunque siempre hay mucha incertidumbre, pero lo ves un poco más claro, ves que no te puede tener tanta competencia. Esta empresa, a pesar de tener resultados espectaculares y que se ha asociado con Bayer, que pues Bayer tendrá gente para ver si es un producto potente o no, y además ha sido una de las grandes triunfadoras del Oxxo, o sea, no creo que sea una empresa que esté en duda que vaya a triunfar, porque parece que los resultados son demasiado buenos para que al final el medicamento no salga. Y además la posición financiera, al estar Bayer, pues parece que no se va a diluir el precio de la acción, pero puede que ya esté en precio. Puede que ya esté en precio y que el potencial de subida, o sea, imaginando que la empresa llega a sus beneficios que se esperan por sus desarrollos, pues no suba mucho más. Y bien, y por último, y para no enrollarme más, porque este tema creo que es un poco arisco, es un poco tema de tecnología, aunque es súper interesante, porque yo creo que lo que hacen estas empresas es impresionante, ¿no? La de Vericel y Lox Oncology, su forma de luchar, ¿no? con tratamientos novedosos que además están teniendo resultados espectaculares, pero es un poco farragoso siempre hablar de células, de ADN, pues es complicado porque, vamos, esto es un universo en sí mismo y yo he enseñado una foto de lejos, pero si te pones a ver si hay estrellas, nebulosas, planetas rocos, bueno, ya me estoy liando. Y bien, vamos a pasar a la tercera y última empresa. Esta la voy a hacer así un poquito más rápido porque le pasa un poco como al Oxxo, que es difícil ver si está en precio, si no, cuál es su potencial al mercado. Bueno, esta empresa también se dedica, como el Oxxo, es a la terapia génica, ¿vale? Muy parecida al Oxxo Oncology. Para no enrollarnos y no explicarlo otra vez, ¿no? Explicaré alguna cosita, como por ejemplo, es que cómo cogen una célula y la cambian, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Que la célula de cáncer pues tiene dentro las células tienen el citoplasma, ¿no? Que es el líquido, y ahí está flotando el núcleo, y dentro del núcleo están los cromosomas, que es el libro de instrucciones con el cual la célula fabrica lo que sea, la proteína, lo que sea. Entonces, cuando el cromosoma está defectuoso porque tiene genes defectuosos, pues a veces pasa que empiezan a fabricar cosas de más y es cuando se crea el tumor, que es como un crecimiento incontrolado de células. Entonces, ¿qué es lo que hacen para reparar ese cromosoma o insertar células con el cromosoma que fabrican lo que se necesita o impiden que otras células fabriquen así descontroladamente, ¿no? Pues han utilizado lo que hasta ahora era lo que provocaba enfermedades, que son virus, ¿no? El virus del SIDA, por ejemplo, que tenía, pues que afectaba al ADN, y entonces podían entrar las células porque las células no lo reconocían como un elemento maligno y entraba y dejaba su material en la célula y en el núcleo de la célula, y así se va desarrollando. Pues entonces han cogido virus, les han quitado la parte mala y los utilizan para meter ADN correcto o con el cromosoma, con los genes ya correctos en las células, y que esas células ya se inserten en tu cuerpo y produzcan lo que tu cuerpo necesite.
También ha sacado medicamentos para mutaciones de un gen muy específico que afecta a muy pocas personas, con lo cual también su medicamento ha sido un medicamento que se llama huérfano, y esto le da facilidades para probar el medicamento en cuanto a tiempo y costes. Esto es muy muy importante. Y tiene ya en fase 3 tiene muy avanzado ya para la enfermedad cerebral ALD de Dinamarca, para la enfermedad de las células falciformes. Eh, no creo que tenga mucho interés ver qué son estas enfermedades en este tipo de podcast, quiero decir, claro. Y además, lo importante, ha llegado a un acuerdo con Celgene. Bueno, Celgene es una empresa, no es una farmacéutica, estas históricas, pero es una farmacéutica muy grande, porque, bueno, es una de las farmacéuticas que mejores, bueno, lo veremos, pero mejores medicamentos tiene de terapias génicas, y ha llegado a un acuerdo con Celgene o Celgene para la aprobación y comercialización de un medicamento para el mieloma múltiple. ¿Os acordáis quién está desarrollando un medicamento para el mieloma múltiple? Farmamar. O sea, esto, lo que yo no tengo claro es si es competencia o podrían ser compatibles la aplicación del mismo medicamento en un mismo paciente, ¿vale? De los dos medicamentos en un mismo paciente, quiero decir. Bien, entonces esta empresa lo que hace, que lo hemos dicho ya, es el tratamiento con lo que en inglés dicen CAR-T-cell, ¿no? Las células CRT. ¿Cómo funciona este tratamiento? ¿Qué consiste este tratamiento? Bueno, nuestro sistema inmune tiene unas células llamadas las células T, de Tetherwell. Y entonces este tratamiento, ¿cómo hace para curar el cáncer? Este tipo de tratamiento extrae de nuestro cuerpo unas cuantas células T y en un laboratorio las entrenan para identificar a las células cancerosas. Pues claro, el problema del cáncer, ¿cuál es? Que las células se descontrolan, empiezan a crecer como locas, pero como son células de nuestro cuerpo y no son muy diferentes a las otras células, nuestro cuerpo no reconoce esas células como malas. Entonces el sistema inmune simplemente no lucha porque las reconoce como buenas. Y entonces han conseguido entrenar a las células T para que identifiquen a las células cancerosas y nuestro sistema inmune las pueda matar. Esto es lo que llaman la inmunoterapia. Y además tienen otros en fases menos avanzadas para otro tipo de dolencias. Esta empresa, que es, creo que la he dicho, ¿no? Esta empresa se llama Bluebird, pájaro azul bio, ¿no? Bluebird Bio. Bien, esta empresa, en cuanto a posición financiera, al haber entrado Celgene, le ha dado fondos, porque Celgene está bien financieramente, y entonces podrá aguantar varios años sin, en teoría, hacer ampliación de capital, pero nunca se está a salvo en este tipo de empresas. ¿Y cuál es el problema? El problema es casi el mismo que el Oxxo, ¿no? Que no se sabe muy bien cuál es su mercado potencial. Aunque justamente el mieloma múltiple ahora lo veremos, ¿no? Y esta empresa ha tenido resultados muy prometedores. Pero ¿qué pasa? Que en los ensayos que se hace con los pacientes, ¿no? Tratamientos novedosos contra pacientes, cuando son medicamentos novedosos, a lo mejor el tratamiento, cuando tú ya le aplicas tu tratamiento, ha tenido antes 7 tratamientos u 8, además de la quimioterapia, la radioterapia. Entonces, claro, el paciente está muy débil y el índice de supervivencia no suele ser muy alto. Pero claro, no sabes muy bien si ha sido por todo lo que lleva ya el paciente o debido a ti. Pero los resultados han sido muy, muy buenos y muy espectaculares. Celgene es una empresa que ha sufrido mucho últimamente en su cotización. Es una empresa que le quiero echar un ojo, la quiero comentar en algún podcast. Pero es una empresa estupenda porque tiene mucha experiencia en diseño y realización de ensayos con pacientes fase 2 y fase 3 para este tipo de terapias, de terapias génicas, ¿no? Hay mucha sinergia entre Celgene, y esto que parece un tópico, parece una tontería, no lo es para nada, ¿no? Porque de hecho en Farmamar los medicamentos que le tumbaron los últimos, vino a decir que era porque el proceso de ensayo y tal no había estado bien hecho y que no habían interpretado bien la autoridad sanitaria competente cómo habían hecho el ensayo, tenían que hacerlo de otra manera. Esto parece una tontería, no lo es en ningún caso, y además se producen muchas sinergias y abaratamientos,
¿no? Y Celgene lo que tiene es la colaboración con Bluebird es para el mieloma múltiple, que es un cáncer de la médula ósea. Este mercado tiene 37.000 millones de euros en juego, ¿no? En estos momentos, Celgene precisamente es la empresa que domina el mercado para esta enfermedad, con su medicamento, el Revlimid, y supera el 50% del mercado. Por eso es una empresa que está bien financieramente, que tiene mucho potencial, pero ha sufrido mucho en bolsa y no lo he mirado profundamente, pero sí que es una de las empresas que quiero comentar. Y además Bluebird ha subido mucho, mucho, como el Oxxo, ¿no? Bluebird también estaba, no sé, hace menos de un año estaba en cerca de los $100 y ahora está en 172, por ahí. Y tiene muy buena pinta, pero es difícil saber si están en precio y si no van a estar en sectas de competencia, porque la terapia génica hay como una especie de boom ahora, hay muchos laboratorios en muchos países investigando y nunca sabes por dónde te va a venir un poco la competencia, y más siendo en un mercado que todos se quieren dedicar a eso, primero porque es una necesidad social y luego porque es lo que más ingresos y beneficios puede dar, claro. Y tanto Loxo Oncology como Bluebird son empresas muy difíciles de valorar. Si ya la empresa biotecnológica en sí ya es muy difícil, porque al final depende de cómo funcione la naturaleza, que estás un poco dando palos de ciego, pues ya estas más todavía. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy, que va a ser un poco más corto de lo habitual, pero es que también el tema era un poco más complicado y más farragoso de lo habitual, y espero no haberos dormido mucho. Preguntaréis por qué explico esto, pero a mí, bueno, me parece súper interesante qué es lo que hacen este tipo de empresas. Lo explica un poco rápido y mal, no sé si se habrá entendido, pero también es verdad que como la biotecnología es un sector que me interesa, y yo creo que sí que haré más podcasts de este tipo de empresas, poco a poco me iré un poco tranquilizando, tendré más paciencia y podré explicar, y espero que os sirva un poco, porque esto yo creo que son empresas, la biotecnología son empresas difíciles para el inversor amateur, porque en verdad es un poco jugártela muy a ciegas. En la bolsa siempre te la estás jugando, pero aquí más todavía. Pero sí que son muy importantes, muy interesantes. ¿Y qué pasa con las biotecnológicas? Pues son uno de los factores, porque muchas empresas farmacéuticas tradicionales de toda la vida, estamos hablando de Pfizer, de Roche, de GlaxoSmithKline, este tipo de empresas han bajado o han sufrido mucho en su cotización, porque está viendo que les viene competencia de todos lados con nuevos tratamientos, que aunque es muy caro, muchas herramientas informáticas están abaratando procesos, que las empresas se unen entre ellas, chinas con europeas, con americanas, y se unen a lo mejor y lanzan competencia a las grandes, ya no tienen ese oligopolio. Y es una manera de entender también un poco, bueno, de aumentar nuestro conocimiento sobre el sector salud, el sector farma, y cómo funciona el mundo, hacia dónde está yendo, cuáles son las innovaciones. Vemos que aquí también entra la informática, al final son los equipos, y yo creo que al final está como todo un poco correlacionado, y aumentar nuestros conocimientos de cómo funciona el mundo, de cómo es el modelo de negocio de las empresas, nos ayudará a acertar bien, aunque sean empresas ahora voy a hacer una chorrada, empresas de retail. ¿Mm? Y bueno, luego aparte es que a mí me encanta, porque te pones a leer pues memorias anuales y claro, es que alucinas con lo que hacen, el potencial que tienen, las vidas que están. A veces se me salta la lágrima, claro, en este tipo de temas. Y hay veces que yo, por ejemplo, estaba haciendo este podcast, yo creo que se habrá notado porque habrá cosas que no habré explicado muy claras, pero en Bericel estaba a tope, lo entendí todo bastante bien. Loxo también me costó un poquito más, y Bluebird, es que por mucho que leía, el cerebro no me entraba, no me entraba. Pero bueno, yo creo que a lo mejor lo importante se ha explicado, que yo de estas tres empresas, a la única que dedicaría tiempo para ver si es una opción o no es Vericel, porque las otras pueden serlo, las otras podemos multiplicar por mucho, ya habéis visto el mercado del mieloma múltiple, lo que puede suponer, pero yo creo que son mucho más arriesgadas y estás yendo mucho más a ciegas, y la labor que tendrías que hacer es tan inmensa que supongo que como el tiempo es lo más escaso, igual es mejor dedicarlo a otras inversiones que veáis.
Bien, hasta aquí me despido. Seguiremos hablando de farma y biotecnología en el siguiente podcast. Espero que os haya resultado interesante y no demasiado aburrido. Y nos vemos en el siguiente podcast de El Bazar de la Bolsa. Os dejo con Alfredo Rubio Mariño y su grupo Parsecs para que rock and rolléis un poco. Wake up, the world is not waiting. The earth that's not as being for you. The train that's coming so tempting. Just keep your stop, don't be a fool. Yeah, but you don't even care about that. Wake up, wake up, just wake up, wake up. Wake up now, better get ready. You give up, starts to look so good. Your world is not moving forward. You have to push it harder too. Yeah, but you